Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abre tu mente y tu corazón para que lo que estudiemos lo podamos hacer vida y lo más importante, lo demos a los demás. Todas las clases las vamos a empezar con la oración a San Jerónimo y continuaremos con la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y poder entender bien las Sagradas Escrituras. Recuerda que al entrar a YouTube debes suscribirte y darle clic a la campanita para que cada que yo suba un nuevo video te enteres y lo puedas ver. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a invocar al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me dé discernimiento para saber qué me quiere decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la clase pasada nos quedamos en ese momento solemne de la creación de Adán y Eva, después las terribles consecuencias, el pecado y finalmente la promesa de un redentor. Ahora entramos al capítulo 4 del libro del Génesis, donde tenemos la historia de dos hermanos, hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. La historia de estos dos hermanos es una tragedia, puesto que Caín asesina a su hermano Abel. Es la consecuencia de haberse separado de Dios desde el principio. Después de la rebelión del hombre contra Dios viene la rebelión del hombre contra el hombre, y la historia de estos dos hermanos, Caín y Abel, representan los dos caminos o los dos tipos de hombres que existen sobre la faz de la tierra. El Señor, después del pecado original, dijo a Adán que quedaba expulsado del paraíso junto con su esposa. La tierra queda maldita, él tendría que trabajar. A Eva también le da una sentencia: darás a luz tus hijos con dolor, pero finalmente se dirige a la serpiente, Satanás, al tentador y el acusador de los hijos de Dios. Y Dios le dice: comerás del polvo de la tierra y te arrastrarás todos los días de tu vida, pero también hay una sentencia: pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de Eva, y aquel que nazca de la descendencia de Eva te aplastará la cabeza. Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección, que vence a la serpiente infernal. Ya están Adán y Eva fuera del paraíso, y Eva consigue un varón, Caín. Dice así la palabra: Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio luz a Caín. En esta oportunidad dijo: gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16. Los primeros dos hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel, pero tuvieron muchos otros. Uno de esos otros fue Set. En el libro del Génesis, en el capítulo 5, dice, versículos del 3 al 4, dice así: tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Los capítulos que siguen, o sea, Génesis en capítulo 4 al 5, nos muestra los frutos del pecado original de Adán y Eva. Vemos que en la progenie humana ahora se mezclan el bien y el mal. La tensión entre las dos progenies, predicha por Dios en el jardín, en el Génesis capítulo 3, versículo 15, determina mucho de lo que sigue en el libro del Génesis, particularmente en los primeros 11 capítulos. Caín era agricultor y Abel era pastor. Caín actuaba contrario a los deseos del Señor. A Dios no le agradó el sacrificio de Caín. Los primeros frutos de Adán y Eva, su hijo Caín nace de la mala semilla, su hermano menor Abel de la buena. Caín es la simiente de la serpiente, mientras que Abel es la simiente
de Eva. Caín mata a Abel y se hace el primer homicida del mundo. Como Adán y Eva, sus primeros hijos rechazaron la paternidad de Dios. Su progenie mala rechaza también la familia del hombre que Dios quiere crear. Esto es simbolizado en las crueles y rencorosas palabras a Dios. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Que lo podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 9. Esta historia de Génesis capítulo 4 nos descubre que dentro de ti puede haber un Caín, pero también puede haber un Abel. ¿Qué significa eso? Va a depender de la postura que tú quieras adoptar en tu vida. Tú puedes ser un Caín cargado de pecado, de maldad y de pasiones, pero también puedes ser un Abel. Tú puedes dejarte influir por el mal o por el bien, y por eso vemos un cisma, una división en el mundo entre los que pertenecen al reino de Jesucristo o al reino de las tinieblas. Caín representa el camino de la cizaña. Como nos cuenta Jesús en la parábola del Evangelio de San Mateo capítulo 13, un hombre tenía un campo y le dijo a sus jornaleros, vayan a sembrar el mejor trigo. Pero cuando todos dormían, vino el enemigo y sembró cizaña en medio del campo. Pues bien, la maldad está presente, consecuencia del pecado, y es precisamente el camino de Caín, la cizaña que aparece en el mundo, que divide a los hombres y que los conduce a tropezar continuamente, mientras que Abel representa el trigo bueno, dorado, querido por Dios, que da frutos abundantes de gracia y de santidad. Dice el capítulo 4, el hombre Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió, dio a luz a Caín, y dijo, he tenido un varón gracias al Señor. Después tuvo Abel, hermano de Caín. Abel se hizo pastor y Caín agricultor. Pasado algún tiempo, Caín presenta al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel le ofreció también las primeras crías de su rebaño y hasta su grasa. El Señor se fijó en Abel y su ofrenda, más que en Caín y la suya. Entonces Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. ¿Por qué el Señor rechaza la ofrenda de Caín? Porque es una ofrenda de desobediencia. Porque precisamente Caín representa el camino de la desobediencia, mientras que Abel es el camino de la obediencia. Y se nos dice que el que obedece jamás se equivoca. Entonces, ¿por qué Dios rechaza la ofrenda de los frutos de las primicias de la tierra y de la cosecha y del esfuerzo del trabajo de Caín? ¿Y por qué en cambio aceptó con agrado la ofrenda de Abel? Porque la ofrenda de Caín es incorrecta, porque Dios había pedido un cordero y Caín desobedece. Y Caín dice, es que no le puedo ofrecer yo a Dios lo que se me pega en gana. Haz lo que tú quieras, pero tienes que obedecer, tienes que ser un cordero, no lo que a ti se te pega en gana, porque no es el hombre el que debe poner las leyes, sino Dios, que es sabio, lleno de amor, clemencia y misericordia, y él sabe lo que mejor nos conviene. Pero Caín desde el principio está mostrando su rebeldía, mientras que Abel obedece las indicaciones de su padre Adán, porque tiene que ser un cordero, porque el cordero representa a Cristo, es una prefigura en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. El cordero sin mancha quita y borra los pecados del mundo. Entonces ya estamos viendo cómo en el corazón de Caín comienza a reinar la cizaña, fruto de la rebeldía y desobediencia. Pero no solamente eso, Caín también representa al hombre viejo, el hombre corrompido, mientras que Abel representa el hombre nuevo. Tal como lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Ahí San Pablo nos habla precisamente de estos dos caminos. Escuchemos lo que dice la palabra. Les digo pues y les recomiendo con insistencia en el nombre del Señor que no vivan como viven los paganos, el camino de Caín, vacíos de pensamiento, oscurecida su mente, alejados de la vida de Dios a causa de su ignorancia y terquedad, perdido en el sinsentido moral, se han entregado al vicio y se dedican a todo género de impureza y codicia. En conformidad con la auténtica doctrina de Jesús, les enseñaron como cristianos a renunciar a su conducta anterior, al hombre viejo, corrompido por seductores apetitos. Ese es el camino de Caín. Enseguida el camino de Abel dice,
De este modo se renuevan espiritualmente y se revistan del hombre nuevo. Abel, creado a imagen de Dios, la simiente de Eva para llevar una vida verdaderamente recta y santa delante de Dios. Caín, el camino de la desobediencia. Abel, la obediencia. Caín, el hombre viejo corrompido, y Abel, el hombre nuevo en Cristo Jesús. Pero no solo eso, también el camino de Caín es lo que se conoce como la puerta ancha, la puerta amplia. El camino amplio es el camino de Caín, un camino de perdición, mientras que del lado de Abel encontramos la puerta angosta o el camino angosto. ¿Donde encontramos esto? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Los dos caminos, así se llama. Vayan buscando esta cita bíblica, Mateo 7, versículo 13, donde el mismo Señor Jesús nos habla claramente del camino de Caín y el camino de Abel. Pero empieza tú a reflexionar en qué camino o en qué lugar perteneces más, en el camino de Caín o en el de Abel. Estamos descubriendo todo lo que se desprende del camino de Caín y del buen camino de Abel, para que vean que la historia de estos dos hermanos es la historia actual, que sigue vigente en el corazón de los hombres. Seguimos viendo esta lucha entre Caín y Abel y nos quedamos en el camino de Caín, que es la puerta amplia que conduce a la perdición. Escuchemos lo que dice Mateo 7, versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entrarán por él, como es el caso de Caín. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que se encuentran como Abel. Así que tú decides si te quieres mover en la cizaña o en la semilla buena, en la rebeldía o en la obediencia, en el hombre viejo corrompido o en el hombre nuevo en Cristo, en la puerta amplia que conduce a la perdición o en la puerta angosta. Y finalmente, Caín es el árbol malo que produce frutos malos. Este árbol produce frutos, sí, pero malos, mientras que el árbol bueno, como es el caso de Abel, produce también frutos, pero frutos exquisitos, frutos buenos y saludables, como dice San Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vean cómo de estas historias podemos formar y armar bíblicamente una catequesis para adultos y para niños. Ahora vayamos a la carta de los Gálatas, y dice en relación al camino de Caín, los frutos malos. Gálatas 5:19. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. El camino de Caín. Pero el camino de Abel es el árbol bueno, que produce frutos buenos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. En cambio, los frutos del Espíritu del camino de Abel es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, amabilidad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí pues tenemos la historia del Génesis capítulo 4, Caín y Abel. ¿Con quién te identificas? Bueno, ¿por qué sería esto? ¿Qué pasaba con la ofrenda de Caín? Un hombre justo era el que creía en Dios y en la promesa del Redentor. A Caín le faltaba fe y por eso no honraba a Dios como era debido. Sus ofrendas pueden haber sido buenas, pero su intención no era buena. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? De hecho, en el libro del Levítico se aceptan las ofrendas de los frutos de la tierra como válidas. Y entonces, ¿por qué a Dios no le agrada? El detalle está aquí en lo que dice. Si nos fijamos bien, en el versículo 5, a Yahvé le agradó Abel y su ofrenda. No solo es la ofrenda, es a Abel. Y lo dice primero, le agradó la actitud de Abel, mientras que le desagradaba la actitud de Caín y su ofrenda. Son dos cosas, no solo es la ofrenda, sino también la persona. No solo es que alguien le ofrezca algo a Dios, sino cómo se lo ofrece.
Ante esto Caín se enojó de sobremanera y andaba cabizbajo, y seguimos viendo las consecuencias del pecado de Adán y Eva. ¿Qué pasó entonces con Caín? A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto Caín se enojó muchísimo y su rostro se descompuso. Esto lo podemos ver en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 5. En vez de arrepentirse de su falta de fe, se enojó mucho y su rostro se descompuso, por lo que creció de envidia contra su hermano. Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Fíjense de Dios. Si obras el bien, andarás con tu cabeza levantada. ¿Cuánta gente hay que no puede levantar la cabeza? Que obra el mal, que a veces la misma tristeza, resultado del pecado, la va hundiendo. Y esto es algo que más o menos le pasó a Caín. Pero en Caín se combina con la ira, con la rabia, con el enojo, con la venganza. Dios trata de ayudarlo a caer en la cuenta de la terrible condición de su alma y le dice que debe hacer. Si obras bien, podrás levantar tu vista. En el pecado y en la tentación, Dios redobla las gracias. Siempre está tratando de ayudarnos. Dice el versículo 7, en cambio, si obras mal, el pecado está a la puerta como fiera al acecho. Me acuerdo de aquella cita del Apocalipsis, creo que es el capítulo 3, que dice Jesucristo, estoy a la puerta y llamo. La gracia de Dios, Jesucristo mismo, Dios mismo está a la puerta y llama. Pero aquí dice que el pecado, debido a que Caín ha obrado mal, está a la puerta llamando, está al acecho. Y fíjense cómo dice, tú debes dominarlo, tú debes dominar ese pecado. Los jesuitas tienen un término que le llaman el pecado dominante. ¿Cuál será este pecado dominante? Aquel que te domina, aquel con el cual Satanás te aplasta a ti la cabeza cuando debería ser al revés. Puede ser un vicio, puede ser una actitud, puede ser muchas cosas, rol. Son muchas cosas que pueden ser y que las personas tienen ese pecado como principal. Confesar. A ese pecado le llaman los jesuitas el pecado dominante. Como cuando le echas una gota de pintura a un litro de agua y esta toma un tono, todo el agua toma un tono distinto. Así es el pecado dominante en tu vida, va manchando tu vida completamente. Quizá no lo hace de otro color, pero sí va marcando las pautas de lo que vas haciendo. En el versículo 7 dice Dios que al pecado nosotros debemos dominarlo. No es el pecado el que debe dominarnos a nosotros. Entonces, ¿qué hace Caín? Desperdicia todas estas gracias, le da la espalda a Dios y termina asesinando a su hermano. Le falta la fe. Esto lo llevó a la envidia a la ira y ambas al fratricidio. Vamos a ver en el versículo 9, Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? El Papa ha hablado de esta frase en varias ocasiones. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿A mí qué me importa mi hermano? ¿A mí qué me importa el vecino? ¿A mí qué me importa el pordiosero? ¿A mí qué me importa mi hermano, mi primo, mi tío? ¿Soy acaso yo su guardián? Jesús nos cuenta aquella parábola del buen samaritano y dice que había un hombre herido por la carretera y por el camino pasó un sacerdote, aquel que se supone que conoce a Dios, conoce los mandamientos de Dios, los reglamentos, y el sacerdote le sacó la vuelta, o sea, que no le paró bolas. Pasó un levita que también debía conocer, también se dedica al servicio de Dios, también le sacó la vuelta, o sea, lo dejó ahí tirado. En cambio viene un hombre al que los judíos consideran su enemigo, el samaritano, y ese hombre lo levanta, le cura las heridas, lo lleva a una posada y paga todo lo que se tenga que pagar y le dice al posadero, tenlo aquí mientras se alivia, cuando yo regrese te pago lo que falte. Y pregunta a Jesús, ¿quién es el prójimo? Y de hecho le hicieron a él la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano? Dios me va a preguntar cuando yo muera, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste por tu hermano? Qué tristeza si yo le contesto, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? A mí qué me importa.
Y esa es la actitud pagana. Lamentablemente se ha convertido en una actitud de muchos cristianos. A mí qué me importa, que se pudra, no me interesa. Imagínate que hoy te pregunta Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está aquella persona que tú viste y que está sufriendo? Que yo te movía el corazón para que le ayudaras y no te importó. ¿Qué le vas a contestar? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Por eso el Papa ha usado tanto esta cita y este texto, que sale pareciera del corazón de Satanás. ¿Soy acaso yo el guardián de mi hermano? Ah, no, a mí qué me importa que se muera, que se pudra. Esa no es la actitud cristiana. La actitud cristiana, la actitud de Cristo, es la actitud del sacrificio. Luego del crimen, ¿qué más hace Dios con Caín? Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Este respondió, no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 9. Dios no lo abandona a su pecado, lo sigue llamando, ¿dónde está tu hermano? Todavía no lo reprende, le da la oportunidad de arrepentirse y de confesar su pecado. Si lo hubiera hecho, Dios lo hubiera perdonado. Pero en vez de esto, Caín le responde mal a Dios de manera insolente, otro pecado y peor. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ya Dios no puede hacer más por Caín. Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. Capítulo 4, versículos del 10 al 12. Y luego Caín protesta al castigo. Es demasiado fuerte, no lo puedo soportar. Y entonces viene la desesperanza. Cree que Dios no lo puede perdonar y la decisión final. Caín se fue de la presencia de Yahvé. Génesis capítulo 4, versículo 16. ¿Qué es la envidia? Es un pecado capital que forma parte de la concupiscencia, que es la consecuencia del pecado original. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. Esto lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 12. Así, con la falta de fe primero y luego la envidia, comenzó una cadena de pecados que terminó por llevar a Caín a irse de la presencia de Yahvé. Caín estuvo todo el tiempo resistiendo la gracia. Es el llamado pecado contra el Espíritu Santo. Dios trata de ayudar y el hombre se resiste. Este es el gran pecado que menciona la Biblia, el pecado que uno de los cuales no se perdona nunca, el pecado contra el Espíritu Santo, que es ese, desconfiar de la misericordia de Dios. Hay otros pecados capitales además de la envidia, son el orgullo, la gula, la avaricia, la lujuria, la pereza, la ira. ¿Qué debemos hacer cuando la tentación venga de la concupiscencia? Dios le pidió a Caín que controlara la tentación. Le dice así en el Génesis capítulo 4, versículo 7b. El pecado te acecha como fiera, pero debes dominarlo. Se preguntarán, ¿qué es este de 7b? Cuando un versículo es muy largo, se divide en dos partes. La primera se llamará 7 o el número que lleve solo y la segunda parte, que no está numerada, sino tiene un punto y continúa, es el 7b. Entonces aquí lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 7b. A nosotros nos pide igual. Esas tendencias pecaminosas hay que controlarlas con la ayuda de la oración, de la voluntad, sabiendo que tenemos todas las gracias necesarias para combatirlas. ¿Cómo se propagó la especie humana? ¿De dónde salió la esposa de Caín y la de Set, el otro hijo de Adán y Eva mencionado en la Biblia? Y que sigue la genealogía del Mesías a partir de Adán y Eva. La Biblia nos dice claramente que en el principio Dios creó a un hombre y a una mujer. Esto es lo que llamamos monogenismo, ya se los había explicado al inicio, monogenismo. Dios no comenzó haciendo un grupo entero de gente, que es el poligenismo. Ahí están explicaditos, entonces, pues eso es.
lo que dice ahí, no hay necesidad de dar una explicación más larga. Adán fue el primer hombre, como lo podemos ver en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Eva fue la madre de todos los vivientes, dice Génesis 3, versículo 20. Además, se nos dice que cuando Adán vio a los animales, no encontró entre ellos ayuda idónea para él. No había nadie de su misma clase. O sea, que por esto todos somos descendientes de Adán y Eva. Y los estudios genéticos modernos son consistentes con toda... Bueno, la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores y que todos somos parientes. Dice así, de uno solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26. El Evangelio tiene sentido solo sobre la base de que todos los seres humanos que hoy viven y los que han vivido antes de ellos son descendientes del primer hombre, Adán. En otras palabras, la mujer de Caín era descendiente de Adán. No podía venir de otra raza. Los hermanos y las hermanas de Caín. Vamos a ver esto ahora. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva que registra la escritura, que lo podemos ver en el Génesis capítulo 4, versículo 1. Él y sus hermanos Abel y Set, que están en Génesis capítulo 4, versículos 2 y 25, fueron parte de la primera generación de los hijos nacidos en la tierra. Aún no se mencionan los nombres. Adán y Eva tuvieron un número de hijos e hijas. Génesis capítulo 5, versículo 4. No se dice cuándo nacieron ni cuántos eran. Considerando su tiempo tan largo de vida, Adán vivió 930 años. Tenía la facultad para tener muchos hijos. El historiador Flavio Josefo del siglo I después de Cristo, judío fariseo, escribió: el número de los hijos de Adán, según lo dice la antigua tradición, fue 33 hijos y 23 hijas. Muchos pudieron haber nacido en los primeros 130 años, como lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 3, antes del nacimiento de Set. La Biblia no nos dice cuándo se casó Caín, ni ninguno de los detalles de los matrimonios de los otros hijos. Pero al comienzo de la historia humana, algunos hermanos tuvieron que casarse con sus hermanas porque si no, no hubiera habido más generaciones. ¿Y qué de las leyes de Dios en contra del matrimonio entre hermanos? La ley prohíbe tales matrimonios, pero no fue dada hasta el tiempo de Moisés. Eso lo encontramos en el Levítico capítulo 18 al capítulo 20. Originalmente no era desobediencia a la ley de Dios cuando se casaban familiares cercanos, aún hermanos y hermanas. Abraham se casó con su media hermana, hija de su mismo padre. Lo encontramos en Génesis capítulo 20, versículo 12. Dios bendijo esta unión para producir el pueblo hebreo mediante Isaac y Jacob. Fue 400 años después de Abraham que Dios dio a Moisés las leyes que prohibían tales matrimonios. ¿Por qué en el libro del Génesis, en el capítulo 5, aparece la genealogía de los descendientes de Adán? Las genealogías son muy importantes en la Biblia. Pareciera que nos hicieran perder el hilo de la historia, pero es lo contrario. Esos listados hay que ponerles atención, pues allí están por motivos importantes. A veces nos hacen falta enfocar la atención en un personaje de entre muchos. Otras veces la historia cambia de personaje central dentro de esas genealogías. A veces nos dan las edades de las personas. Veamos en la genealogía a Set, hijo de Adán y Eva, quien es un personaje importante en la historia de la salvación. Entonces vamos a leer el libro del Génesis, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Y dice así: esta es la descendencia de Adán. El día que Dios creó a Adán, lo creó a semejanza de Dios. Macho y hembra los creó y luego los bendijo. El día que los creó le puso el nombre de Adán. Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió aún
800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán al morir tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando fue el padre de Enos. Después que nació Enos, Set vivió aún 807 años y tuvo otros hijos e hijas. Set al morir tenía 912 años y continúa hasta Noé. Ahora vamos a ver el diluvio. En Génesis capítulo 7, versículos del 17 al 23. La humanidad estaba totalmente corrompida y Dios vio necesaria una purificación que asegurara el porvenir de su obra. Así que tomó al único justo, Noé, para empezar con él un nuevo pueblo santo, limpio de maldad. Dios nos muestra a través de esta extremosa decisión que está resuelto a cuidar su obra predilecta a una costa de medidas dolorosas. Noé es el creyente ideal que acepta colaborar con Dios para salvar al mundo. Se pone a trabajar decididamente en el proyecto divino, sin hacer caso de las críticas de los incrédulos y flojos que prefirieron seguir gozando de lo temporal para trabajar para el futuro. Dios nos muestra a través de esta cita que quiere una humanidad totalmente renovada. Por eso la hace pasar por una limpia, por así decirlo, para acabar con las costumbres malas. Así como Dios necesitó a Noé, nosotros hoy también necesita de hombres santos que, sin sentirse salvados ni condenar a los pecadores, influyan positivamente en la sociedad. Un hombre bueno asegura que las promesas de Dios siempre serán cumplidas, a pesar de todas las maldades. Lo decía San Juan de la Cruz, vale más un santo que 10.000 cristianos mediocres. Dice el capítulo 6. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como mujeres a las que más les gustaron. ¿Quiénes son los hijos de Dios? La descendencia de Abel. Algunos pensaron, oye, pero Caín mató a Abel. Sí, pero después de Adán y Eva tienen un hijo llamado Set y es la simiente de Eva. Y ahí se va formando la raza humana, de la que dice Génesis, que invocaron a Dios por su nombre. Esto lo podemos encontrar en el Génesis capítulo 4, versículo 26. Los capítulos 4 y 5 de Génesis nos dan la historia de la progenie mala y buena de Adán. Leemos de los hijos de Caín en el Génesis 4, versículos 17 al 24, y de los hijos de Set, Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 32. Del primero proceden los malvados, hijos e hijas del hombre, y del segundo los justos, hijos del cielo. Eso está en Génesis capítulo 6, versículo 2. Pero el pecado infecta hasta los justos. Los hijos de Set, seducidos por la belleza de las hijas de Caín, se casan con ellas. Peor todavía, sigue el mal ejemplo de Lamec y toman a más de una esposa cuantas quisieron. Esto lo podemos ver en el libro del Génesis capítulo 6 versículos del 1 al 4. Los famosos héroes de los tiempos antiguos, como podemos verlo en el Génesis capítulo 6 versículo 4, de quien dice la Sagrada Escritura en otra parte, orgullosos gigantes, expertos en la guerra. Esto lo podemos ver en Sabiduría capítulo 14 versículo 6 y en Baruch capítulo 3 versículos del versículo 6. Dijo entonces el Señor, mi aliento no permanecerá para siempre en el hombre, porque es mortal. La duración de su vida será de 120 años. Por aquel entonces había gigantes en la tierra y también los hubo después de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Al ver el Señor que crecía la maldad del hombre y que todos sus proyectos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber puesto sobre la tierra al hombre y profundamente afligido, dijo, borraré de la superficie de la tierra a los hombres que he creado, a los hombres, a los animales, reptiles, aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Un profundo dolor de Dios al ver cómo el hombre está ahora totalmente distinto a él, deformado por el pecado,
y lleno de tinieblas, de oscuridad. Pero Noé obtuvo el favor de Dios, nos dice en el verso 8. Y en atención a Noé, el Señor dará una segunda oportunidad a toda la humanidad. Noé, el hombre justo. Noé el justo, una verdadera prefigura de Cristo. Pero vayamos a ese diluvio que nos cuenta la Biblia que duró 40 noches y 40 días. Y finalmente el arca de Noé se posará en el monte Ararat, que se encuentra en Turquía. Bueno, vamos a ver el diluvio universal. Fue en el 2400 a.C. aproximadamente y se nos narra en el Génesis capítulo 6 y 7. Desde el comienzo de este capítulo pareciera que ya la humanidad estaba toda muy desviada y aparece un pasaje misterioso que puede ser confuso, que es Génesis capítulo 6 versículos del 1 al 4. Entonces habla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres, las hijas de los hombres. ¿Quiénes serán los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Los descendientes de Set, quien Dios había dado a Adán en vez de Abel, eran los hijos de Dios, los que están en gracia. Los descendientes de Caín, quien se había ido de la presencia de Dios, eran los hijos de los hombres, los que no estaban en gracia. Los hijos de Dios lamentablemente comenzaron a casarse con las hijas de los hombres y entonces también se alejaron de Dios. Hay traducciones que utilizan la palabra ángeles en vez de hijos de Dios. No significa que hubo seres angélicos que se unieran a mujeres humanas, sino que ángeles se utilizaba como sinónimo de hijos de Dios. En nuestro léxico, el término ángel se usa también en sentido figurado. ¿No han oído o dicho alguna vez tal persona es un ángel para decir que es muy buena? El mismo Jesús en un momento equipara los términos hijos de Dios con ángeles. Son como ángeles y son hijos de Dios, que lo podemos encontrar en San Lucas capítulo 20 versículos 36. ¿Y quiénes serán los gigantes o nefilines que había sobre la tierra? Eso lo vemos en el Génesis capítulo 6 versículo 4. Ciertamente había gigantes, como es el caso de Goliat, que medía 6 codos, 3 metros. Pero la palabra nefilim viene del hebreo caído. Cuando hay cruce de buenos en gracia y malos en desgracia, pueden nacer caídos. ¿Qué otro ejemplo práctico podríamos sacar para nuestras vidas y nuestro futuro con esto de los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Un ejemplo muy concreto es en los matrimonios, tantos fracasos matrimoniales. Muchas veces es porque ambos están lejos de Dios, pero a veces es porque uno de los dos no está con Dios y se suceden eventos y situaciones que son muy difíciles de subsanar porque Dios no está presente. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué pensó Dios cuando el mal se extendió a todos? Se hizo tan generalizada la maldad que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y se afligió en su corazón. Esto lo podemos leer en el Génesis capítulo 6, versículo 6. Arrepentirse Dios es una forma antropomórfica, asignarle a Dios características humanas para expresar una idea. Eso quiere decir antropomórfica. Entonces, es una manera de decir, viendo la ingratitud del hombre, Dios tuvo que corregirlo con un castigo. Primero había dicho que no vivirían tanto, sino solamente 120 años, que esto lo podemos ver en capítulo 6 del Génesis, versículo 3b. Y luego decide borrar de la superficie de la tierra esta humanidad que ha creado, que lo encontramos en el capítulo 6 del Génesis, versículo 7. Pero hay una persona que queda exceptuada. ¿Quién es y por qué estaba con el favor de Yahvé o el cariño de Yahvé? Noé. Fue un hombre justo y se portó bien en todo. Caminaba con Dios. Lo podemos ver en el capítulo 6 del Génesis, versículo 9. Y Dios instruye a Noé directamente y con lujo de detalles para que fabrique un arca, en el cual se protegería él y su familia del diluvio que iba a mandar sobre la tierra. Entonces, en el capítulo 6 del Génesis, versículos del 12 al 16, podemos leer esto. Esto es lo que dice la Biblia. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal.
Y dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye una arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celditas y las recubrirás con brea, por dentro y por fuera. La construirás de la siguiente manera: tendrá 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrás un techo dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrás la puerta del arca en un costado y harás un primer piso, un segundo y un tercero. O sea que el arca tenía 3 pisos. Palabra de Dios. Entonces, como podemos ver, Dios instruye a Noé directamente y con lujo de detalles para que fabrique el arca, en la cual se protegerán él y su familia del diluvio que iba a mandar sobre la tierra. Bueno, y Noé tardó 100 años construyendo el arca, él y sus hijos, tal como Dios había instruido. El arca de Noé resultó ser como los grandes transatlánticos que se construyen modernamente. Ya como podemos ver, las medidas eran 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, y con varios pisos. Y funcionó maravillosamente. Allí llevaron una pareja de cada animal y ave para conservar también la especie animal. Como vemos que no era un hombre justo que confiaba en Dios de veras, no hizo todo lo que Dios le había mandado. En Génesis 6:22 lo podemos ver. No le importó que se burlaran de él y no siguió a la mayoría en sus errores. Esto lo vemos en el Éxodo capítulo 23:2. Durante los años que construyó el arca, predicaba con su ejemplo, construyendo el arca en obediencia a Dios para que la gente se convirtiera, o sea, que se devolviera a Dios, pero no hicieron caso. Dios le instruyó que entrara en el arca, pues era el único justo que había encontrado en esa generación. Esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 7, versículo 1. Así estaba la humanidad en tiempos de Noé. En Génesis del capítulo 6 al capítulo 10 encontramos la historia del diluvio universal y en esta historia encontramos varios elementos y encontramos un significado para que vamos descubriendo algunos elementos, pero lo más importante es el significado de estos elementos. El primer elemento importante que encontramos aquí es el diluvio. El segundo es Noé y el tercero la barca de Noé, que es un arca de salvación. ¿Qué significa el diluvio? Hemos escuchado en el Génesis capítulo 6 que la maldad del hombre iba en aumento, por eso Dios se ve obligado a enviar un diluvio cuyos significados son dos. Primero, el diluvio significa que Dios lava el pecado que mancha la tierra. Dios se ve obligado mediante un diluvio a purificar ese pecado que ha contaminado el corazón de los hombres. Pero también ese diluvio tiene un significado, es una prefigura del sacramento del bautismo. El diluvio universal tiene un significado sombrío y un significado de gozo y de alegría, porque es a través del agua del bautismo que Dios nos incorpora de nuevo a la familia de Él y nos devuelve la filiación divina de ser nuevamente sus hijos por el sacramento eficacísimo del bautismo. Enseguida nos dice el Génesis en el capítulo 6, versículo 9, esta es la historia de Noé. Era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios que no se dejó contaminar y él pertenecía a la estirpe de Abel. Se mantenía firme, fiel, obediente como Abel a Dios. Por eso Dios, en atención a Noé, dará a la humanidad una segunda oportunidad. Y el Señor le dice: construye una arca de salvación, entra en el arca, porque estableceré contigo una alianza. Entrarás en el arca con tus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con tu mujer y sus nueras, las esposas de tus 3 hijos. 8 personas en total entraron al arca de salvación. Noé, el hombre justo, es una prefigura de Jesucristo. Así como Dios a través de Noé da a la humanidad una segunda oportunidad y la salva en aquella arca de salvación donde ingresaron 8 personas en total, Jesús viene a salvar a toda la humanidad como el verdadero y definitivo Noé, mientras que la barca tiene otro significado. Mejor dicho, el arca de Noé tiene 2 significados.
El arca es una prefigura de la iglesia como arca o barca de salvación, porque la iglesia es sacramento de salvación. Y el Señor agregaba, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que tenían que salvarse, porque la iglesia es sacramento, arca, barca de salvación. Por eso las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia, porque está fundada sobre la roca y permanecerá sobre la faz de la tierra hasta la consumación de los siglos. Esas aguas mortíferas de los diluvios que la quieren anegar no podrán contra ella. Y segundo, B es arca de salvación, o sea que también es prefigura de la familia como iglesia doméstica. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu barca, tu arca de salvación? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo la estás construyendo? ¿Cómo la estás alimentando? ¿Cómo la estás guiando? Tú, papá, ¿realmente eres el capitán de la barca, que es tu hogar, tu familia? Porque hay muchas barcas que se están yendo a pique al fondo del mar. Muchas familias hoy están sucumbiendo ante las tentaciones del mundo, ante el hedonismo, el materialismo, ante las leyes de cultura de muerte. ¿Cuántas familias hoy están siendo despedazadas y desintegradas? Pues hoy el Señor en Génesis 6, en Génesis 6 al 10, o sea, el diluvio te hace una exhortación a mantenerte fuerte en la iglesia, viviendo tu bautismo e imitando el ejemplo del justo Noé, que no se dejó contaminar en medio de un mundo infiel. Noé permanece fiel, firme a los mandamientos, a las palabras de Dios y a la voluntad de Dios. Por eso Dios lo premiará y conservará a su familia hasta que de ella nacerá la nueva humanidad. Mantente fiel en un mundo infiel. Sí se puede con la gracia del Espíritu Santo. Y si nosotros permanecemos en la iglesia, arca de salvación, viviendo nuestro bautismo, imitando al justo Noé, nuestra familia estará asegurada y a salvo, como la familia de Noé. Esto encierra una catequesis muy importante en la historia de la redención. Así que analicémoslo, pensemos. Entonces, ¿qué simbolismo tiene en el diluvio? Vamos a repetir esto porque es muy importante. El diluvio es una prefiguración del fin del mundo. Hay que estar preparados como Noé, ser agradables a Dios, viviendo en su gracia, no alejándonos de Él, haciendo todo lo que Él nos pide y nos ordena. El arca es una prefiguración de la iglesia, pues en ella estamos protegidos, recibiendo toda la ayuda necesaria para nuestra salvación, sobre todo a través de los sacramentos. Y no es una prefiguración de Cristo. Construye el arca para salvar a la humanidad. Cristo fundó su iglesia para que en ella se encuentre la salvación. Entonces en el diluvio Dios arrasa la descendencia de Caín totalmente y ahogándolos. La descendencia de Seth continúa por Noé, quien caminaba con Dios y el Señor miraba con buenos ojos. Todo esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 5 versículos 27 al 29 y en el capítulo 6 versículos del 9 al 10. La historia del diluvio, que serían los capítulos de 7 al 9, se narra como una nueva creación, con muchas referencias obvias y sutiles a Génesis 1. En el contexto del libro entero, la historia del diluvio nos muestra a Dios dando al mundo un reinicio, empezando su familia de nuevo con la ascendencia de Seth. Noé es como un nuevo Adán. Como Adán, Noé recibe la autoridad sobre los animales. Esto lo podemos ver en Génesis 1:26 y 9 del 2 al 3. Dios le manda lo que había mandado a Adán: tengan muchos hijos y llenen la tierra, que lo podemos ver en el Génesis capítulo 1 versículo 28 y capítulo 9 versículo 1. Al final, como hizo con Adán, Dios realiza una alianza con Noé y por él con todos los seres vivientes, como lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 2 y capítulo 9, versículo 13. Con esta alianza con Noé, Dios renueva su alianza con la creación. El arco iris, 7 colores, es como el Sabbat, símbolo de la comunión de Dios con su obra. Aquí tenemos la segunda de las grandes alianzas que forman el principio estructural de la Biblia. Recuerden lo que se dijo en la primera lección. La Biblia es organizada de acuerdo a una serie de alianzas que hacen familias.
Con cada alianza, Dios nos revela un poco más del misterio de su amor. En la alianza con Noé, la familia de Dios es como una familia nuclear. Noé, su esposa y sus hijos. Con agregar los hijos hemos trascendido el modelo de la pareja de esposos que él reveló en la alianza de la creación. Hay otra cosa importante que recordar sobre las alianzas de la Biblia. Cada una nos acerca a una nueva y eternal alianza con Jesús. La alianza simbolizada por Adán y Eva nos señala el misterio del vínculo de amor entre Cristo y su iglesia, que será una unión como el matrimonio. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. La alianza con Noé nos dirige al misterio del sacramento del bautismo, por el cual nos hacemos como Jesús y Noé, amados e hijos de Dios, en quienes tiene sus complacencias. Esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 6, versículos del 4 al 8 y en San Mateo capítulo 3, versículo 17. El bautismo que trae Jesús destruye el pecado como el diluvio en tiempo de Noé e incluye el don del Espíritu Santo que apareció en forma de una paloma, que lo podemos ver en Génesis capítulo 8, versículos del 8 al 12 y en San Mateo capítulo 3, versículo 16. Bueno, ¿qué edad tenía Noé cuando entró al arca? ¿Cuándo comenzó el diluvio? ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? En Génesis capítulo 7, versículos del 4 al 6, podemos ver lo que tenía 600 años, que el diluvio comenzó a los 7 días de haber entrado al arca Noé y su familia. En este tiempo que recuerda los 7 días de la creación, va a ser algo nuevo. Llovió 40 días y 40 noches seguidas y 150 días duró la inundación que barrió con todo, gente, animales y vegetación. ¿Qué hace Noé al salir del arca con su familia? ¿Y qué hace Dios? Noé ofrece sacrificios de acción de gracias a Yahvé. Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras les ofreció un sacrificio sobre el altar. Esto lo podemos encontrar en el Génesis capítulo 8, versículo 20. ¿Cómo era que Noé tenía animales puros para sacrificarlos? Pues porque Dios le había ordenado llevar en el arca más cantidad de parejas de los animales puros, justamente para poder ofrecerlos en sacrificio, que esto lo podemos leer en el Génesis capítulo 7, versículos del 2 al 3. Dios promete nunca más destruir a la humanidad entera por un diluvio. En señal de esa promesa envía el arco iris. Después del diluvio, manda a Noé y a sus hijos a crecer y multiplicarse y poblar la tierra. Así la humanidad pasa a constituir una familia de Dios. En Génesis 9, versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Como San Pedro nos dice, el diluvio era una figura del bautismo. Tanto en el diluvio como en el bautismo, la raza humana es salvada a través del agua. Esto lo podemos ver en la primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 20 al 21, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 701 y 1219. Desgraciadamente, la historia humana después del diluvio volvió a continuar como antes. Adán, cuyo nombre en hebreo significa literalmente tierra o suelo, recibió un jardín a cultivar. Noé siembra una viña y se vuelve hombre agricultor. Esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 2, versículo 1 y en el capítulo 7, versículo 11. Y como el fruto prohibido causó la caída de Adán, así el fruto de la vid que produce vino provocó la de Noé. Como en la caída de Adán, Noé también expone su pecado y su desnudez. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, 6 al 7 y capítulo 9, versículo 21. Y resulta una maldición. Esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 19. ¿Y qué pasa con la historia de Cam, que exhibe la desnudez de su padre? Esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 9, versículos 22. En hebreo la frase es una figura de hablar de incesto. En algunos lugares de la Biblia, descubrir la desnudez de alguien indica tener relaciones sexuales. Lo podemos ver en el Levítico, en el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 17, capítulo 18, versículos del 6 al 18. Descubrir la desnudez de su padre quiere decir cometer incesto con su madre. En otras palabras, aprovechándose de la embriaguez de Noé,
Cam durmió con su madre cuando su padre dormía su borrachera. Puede ser que esto esté vinculado con un atentado de quitar a su padre el poder, porque este acto es conocido en la Biblia como ofensa al que tiene el mando. Lo podemos ver en el libro del Génesis, capítulo 29, versículo 32, capítulo 35, versículo 22, capítulo 49, versículos del 3 al 4, y también lo podemos ver en Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos del 21 al 22. Todos somos descendientes de Adán y Eva, pero también somos descendientes de Noé, pues fue el hombre que quedó en la tierra después del diluvio y que tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Toda la humanidad ahora desciende de alguno de los 3 hijos de Noé, pero la línea genealógica de Jesús viene de Sem. ¿Cómo poblaron la tierra los hijos de Noé? Pues los hijos de Sem se difundieron por Asia, que son los semitas, los de Cam por África y los de Jafet por Europa. Esto lo podemos leer en el Génesis capítulo 10. Bueno, ahora vamos a ver Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, que es la Torre de Babel. Este episodio de la Torre de Babel es otro ejemplo más para mostrar la tendencia al mal que tenemos todos los hombres desde que en un principio perdimos la amistad divina. A pesar de que Dios había purificado la humanidad con el diluvio universal, con el paso de los años volvió a olvidarse de él. Los hombres se volvieron malos, se llenaron de soberbia e intentaron construir una torre que llegara hasta el cielo para probar delante de todos que podían hacer cosas grandes sin ayuda de nadie. Y una vez más Dios interviene drásticamente para acabar con las pretensiones humanas de grandeza y de poder. Tal vez, hermanos, en este mismo acontecimiento encontraremos reflejado nuestra triste experiencia personal. Dios nos salva, nos limpia y purifica, y al momento de sentirnos limpios, como los puerquitos recién bañados, volvemos a caer en la suciedad. El hombre es débil por naturaleza y siempre pecamos de algún modo, pero esta tendencia nunca debe desanimarnos, sino al contrario, debe concientizarnos de que no podemos avanzar solo sin la ayuda de Dios. Lo peor no está en la caída, sino en permanecer en ese estado pesimista de no poder levantarse. Es anticristiano que una persona, reconociendo sus fallas y defectos, no quiera salir de ellos, porque en su conducta niega el poder de Dios que quiere hacer santos a todos los hombres. Debemos luchar optimistamente contra nuestros defectos, confiando más en el poder de Dios que en nuestras propias fuerzas. Bueno, entonces ahora vamos a ver la historia en sí de la Torre de Babel. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Esto está en el Génesis capítulo 11, versículo 4. Estos semitas quieren hacerse de un nombre por ellos mismos, es decir, quieren hacerse famosos. Por eso deciden construir una ciudad y una torre que llegue al cielo. Llegaremos al cielo nosotros mismos. Tendremos nuestro propio plan. Aquí se repite la caída. Nuevamente un pecado de orgullo y de independencia de Dios. Según las crónicas de Heródoto, la Torre de Babel tendría unas medidas relativamente importantes para la época. Se habla de una altura de 10 metros y de una longitud de 30 metros, lo que convierte a esa torre construida en la antigua Mesopotamia en la llanura del Sinear, que lo podemos ver en Génesis capítulo 11, versículo 2, en una de las torres más relevantes del culto caldeo y babilónico. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando, dice en Génesis capítulo 11, versículo 5. Hasta este momento la humanidad tenía una sola lengua. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Lo podemos ver en Génesis capítulo 11, versículo 1. Dios entonces los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Dice en Génesis capítulo 11, versículo del 8 al 9.
Sucede un milagro contrario, en un sentido contrario de la confusión de las lenguas de Babel en Pentecostés. Cuando los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo, estos hablaban y todos los que estaban en Jerusalén, venidos de diferentes sitios, con diferentes lenguas, entendían todo lo que los apóstoles predicaban. Esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Babel significa confusión, es la torre de la confusión, eso es lo que significa la palabra Babel, confusión. Entonces de entrada descubrimos que hoy existen muchas torres de Babel en el mundo entero. Hay donde hay dudas, donde hay confusión, donde las cosas no se ven claras, donde se ha perdido la comunicación, el diálogo. Ahí se ha erigido una peligrosa y terrible torre de Babel, tal como lo cuenta el capítulo 11 del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Al emigrar, los hombres de Oriente encontraron una llanura en la región de Senar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Emplearon ladrillos en lugar de piedras y brea en lugar de mezcla y se dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cumbre llegue hasta el cielo. El hombre quiere llegar a Dios por sí mismo. Imposible. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Necesitamos un redentor, nuestro Señor Jesucristo. Estamos en las últimas enseñanzas del Génesis capítulo 11, la torre de Babel. Esta torre de muchos pisos pues está cargada en comunicación. Es la torre del egoísmo, es la torre del odio, es la torre del orgullo, es la torre de la ira, es la torre del yo, es la torre de la soberbia, de la maldad, de la confusión, es la torre de la cizaña, es la torre de la mentira, la falsedad, el engaño. Es una torre que nos hace mucho daño y que nosotros vamos pegando piso tras piso y esa torre puede ser peligrosa. Estas torres se encuentran entre Dios y el hombre. ¿Cuántos hombres encontramos en el mundo que viven resentidos contra Dios? Porque el hombre, por su pecado, por su maldad, por su desorden, de desobediencia, el hombre ha quedado separado de Dios, pero también es la torre que se interpone entre hombres que viven odiándose, maldiciéndose, pero también estas torres se interponen entre el esposo y la esposa. ¿Cuántos esposos ya no se entienden, no tienen comunicación, han perdido el amor, el respeto, viven peleando y gritándose? Pero también estas torres aparecen entre hermanos, miembros de una misma familia, viven todo el tiempo agrediéndose, criticándose, ofendiéndose y están construyendo torres de Babel. Estas también se dan entre parientes contra parientes que tienen años, décadas sin hablarse, están resentidos, viven en el orgullo, no son capaces de perdonar. Estas torres también se dan entre naciones, nación contra nación, pueblo contra pueblo, como bien las vemos por todas partes, en los trabajos, en las escuelas, en las universidades, en los noviazgos, en los grupos parroquiales, en las misiones, cómo se presentan estas terribles torres de confusión. Padres e hijos ya no se entienden, es que mis hijos no me entienden, no es que mis papás no me entienden. Aquí hay una torre de Babel, o destruimos la torre de Babel o ella nos destruirá a nosotros. Y para destruirla se necesita el perdón, porque el perdón es la fuerza para destruir cualquier amargura, odio, rencor, ira o maldad, confusión en nuestra vida. Si no destruimos la torre de Babel, ella nos terminará aplastando. ¿Cuántos papás ya no saben controlar a sus hijos? ¿Cuántos papás ya no saben dialogar con ellos? Les tienen miedo a sus hijos porque entre ellos han dejado construir una terrible torre de Babel. ¿Cuántos esposos viven siempre en pique, peleándose? No se entienden, la esposa está harta del marido, el marido está harto de la esposa y terminan confundidos, cargados de odios, orgullos, ira, cizaña, mentiras, infidelidades. Hay que destruir esas torres de Babel. ¿Cuántas familias destruidas? Desen cuenta de las enseñanzas del Génesis 11. ¿Cuánto provecho sacamos de los 11 primeros capítulos del Génesis? El pecado, la promesa, Caín y Abel, el diluvio y ahora la torre de Babel.
Aquí tenemos tres bellas enseñanzas que nos ayudan en nuestro proceso de conversión y santificación. De esta ascendencia mala vienen las naciones que intentaron construir la Torre de Babel para hacerse famosas, hacer un nombre, o sea, Shem, para ellos en el sentido de renombre. Eso lo vemos en el Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. En otras palabras, querían establecer un tipo de antirreino en contra del nombre de Dios. En el Génesis se ve una conexión entre el nombre Shem y la relación personal con Dios. Los grandes pecadores de Génesis, empezando con Adán y Eva, que son seducidos por la promesa de Satanás de hacerse como dioses, siempre quieren hacerse protagonistas, nombres, o sea, exaltarse y vivir como que no necesitaran de Dios. Entonces vimos que Shem significa el del nombre, ¿cierto? Entonces quieren ser ellos los del nombre y quitar a Dios del camino. Caín es un ejemplo de esto. Cuando construye una ciudad, ¿qué hace? Le pone el nombre de su hijo, Enos. Lo que querían hacer los constructores de la Torre de Babel era glorificar su propio nombre y sus obras. Los justos del Génesis no tratan de exaltar su nombre, sino regocijarse en las bendiciones de Dios. Invocan el nombre de Dios. Mientras Caín glorificaba su propio nombre, su hermano Set, el justo, santificaba el nombre del Señor, buscaba su bendición. Lo podemos ver en Génesis capítulo 4, versículo 26. Esto sigue con el justo Abraham. Lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 8, capítulo 13, versículo 4, capítulo 21, versículo 33. Y con Isaac, capítulo 26, versículo 25. Es implícito en la bendición de Sem por parte de Noé, capítulo 9, versículo 26. En este último ejemplo llama la atención que es la primera vez en la Biblia en que se identifica a Dios por su relación con una persona. Yahvé es el Dios de Sem. Vemos este mismo modelo en el siguiente capítulo del Génesis, cuando Dios promete engrandecer el nombre de Abraham. Después de Dios se refiere a sí mismo como el Dios de Abraham. Lo vemos en el Génesis capítulo 26, versículo 24, en San Mateo capítulo 22, versículo 32 y en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 3. A través del Antiguo Testamento veremos que los justos alaban el nombre del Señor y buscan en él bendición y ayuda. Lo vemos en el Deuteronomio capítulo 28, versículo 10, en el Salmo 124, versículo 8 y en el 129, versículo 8. También en Proverbios capítulo 18, versículo 10, Miqueas capítulo 4, versículo 5, Sofonías capítulo 3, versículo 12. Bueno, en el Nuevo Testamento también dice, todo el que invoque al Señor se salvará. Esto está en Romanos capítulo 10, versículo 13 y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 21 y capítulo 4, versículo 12. Bueno, miremos que en el Génesis capítulo 11, versículos del 26 al 32, en el mismo capítulo que se narra el desastre de Babel, la Biblia nos introduce a Abraham, que es un hombre justo a quien Yahvé llama, y a él que sí sigue a Yahvé. Dios le promete que hará su nombre grande. Entonces voy a dejarles una tarea. Hay dos tareas. Una es personal, que es que empieces a destruir las torres de Babel antes de que ellas te terminen destruyendo a ti. La segunda es todas estas citas bíblicas que he dado durante este tema, búsquenla ahora en todo este tiempo y las van leyendo, ya que empezaremos de nuevo el 20 de enero. O sea, que desde ahora hasta el 20 de enero tienen mucho tiempo para ir confrontando con las citas bíblicas que le di, ir escuchando el video e ir buscando las citas bíblicas. A la vez que practicamos buscar en la Biblia, vamos aprendiendo lo que se nos enseñó, porque se nos hace más claro cuando buscamos las citas. Bueno, que Dios los bendiga y que pasen unas felices Navidades y un próspero año nuevo, y nos volvemos a ver el 20 de enero a las 7 de la noche con el tema de Abraham.
Aquí a modo de información les dejo las edades en que vivían los personajes de la Biblia, cuántos años vivía cada uno, no se los voy a enumerar, pero ahí están antes del diluvio y después del diluvio, cuántos años vivieron cada uno. Entonces también es para que lo lean, para que miren, es una información que les sirve mucho. Oración. Señor, vemos que al apartarnos de ti, los seres humanos, ponemos en riesgo la vida que tú nos das, ponemos en peligro nuestra vida espiritual, con pecados como la envidia que lleva a cosas peores, como sucedió a Caín. Sana, Señor, nuestras envidias, violencias, venganzas, nuestros pleitos para que podamos andar por el camino de la paz y el perdón. A Noé y su familia los salvaste en el arca que construyeron por instrucciones tuyas. Gracias porque nosotros estamos en el arca que es tu iglesia. Que podamos apreciar el privilegio de haber nacido dentro de la iglesia fundada por Jesucristo y que podamos aprovechar todas las gracias que en ella nos das. En Babel confundiste a los que nuevamente querían andar fuera de tus designios. Que no quedemos confundidos, Señor, que siempre busquemos cumplir tus designios, seguir tu camino y obedecer tu voluntad. Amén. Que Dios te bendiga. Lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté. Por tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada. Recuerden pues leer la palabra de Dios. Acuérdense que cuando nosotros oramos le hablamos a Dios, pero cuando leemos su palabra, Él nos habla a nosotros.